Después de analizar, como hicimos, el panorama electoral de Canadá, ahora observamos que los otros dos socios de Canadá en la región tendrán elecciones el año próximo, tanto en Estados Unidos como en México, para renovar la presidencia. Y esto suele ser una ocasión muy auspiciosa en el caso de México y Estados Unidos, cuando coinciden la entrada de ambos gobiernos, porque permite tener un terreno, digamos, hacia adelante más largo para programar la relación bilateral en este caso. Pero prácticamente podemos decir que ha habido coincidencia en el tiempo y tendremos 3 gobiernos nuevos, frescos, incluyendo el primer ministro Harper, a partir de este año, o del año próximo, mejor dicho. ¿Cómo debería o qué participación sientes que debería tener Canadá en esta etapa para ir impulsando un poco más el tema de la visión norteamericana? Aquí hemos tenido en este canal programas sobre el futuro de América del Norte, ¿no? Y siempre pareciera, como decía el primer ministro Trudeau, que estamos mirando más al elefante que está en la habitación, los 2 ratoncitos que estamos ahí a los lados, en lugar de tratar de buscar una visión un poco más comunitaria, digamos, de América del Norte. ¿Qué nos ha faltado? ¿Por dónde encaminamos este propósito norteamericano en el que tanta gente cree, sí, pero en el que las acciones a la hora de la hora no se concretan? Bueno, creo, Enrique, que realmente lo que vivimos en los 90 fue de tal importancia en el sentido de poder crear el proyecto Norteamérica y armar las coaliciones necesarias en los 3 países para realizarlo, que realmente perdimos un poco de ese sentimiento de ser audaces, como fuimos a comienzo de la década de los 90, de pensar más allá de lo propio y pensar en una forma conjunta en términos de qué queríamos hacer de nuestro vecindario. Y se sabía que ese acuerdo era un acuerdo asimétrico, un nivel de desarrollo muy distinto entre los 3 países, de tamaño, en términos de un socio que es superpotencia, o los otros 2 que eran, podemos decir, potencias a nivel internacional más modestos. Pero creo que la coyuntura ahora de estabilidad política en los 3 países a partir del 2012 nos da la posibilidad de regresar la conversación hacia qué necesitamos hacer en Norteamérica para realmente agilizar aún más esta realidad de integración que se vive, porque lo importante y lo interesante para mí es que nuestro empresariado norteamericano sí se está aprovechando, lo hace sin mucha bulla, lo hace sin mucha atención, pero la realidad es que ellos ven cómo posicionarse dentro del ámbito de los 3 países para poder aprovechar las ventajas que cada uno trae. Ahora, podemos llevar la parte política hacia donde ya está la parte económica. Eso para mí es el gran punto de interrogación. Para poder... ¿Qué cosas que, por ejemplo, igual que hubo un Telecán en materia comercial y de inversiones, básicamente, en materia política, ¿qué pasos debiera dar América del Norte en los próximos años? Pues creo que la base de cualquier dirección que tomemos los 3 tiene que ser en aceptar en una forma abierta y al mismo tiempo contundente de un excepcionalismo norteamericano, que la forma en que nos vamos a tratar entre los 3 va a ser distinto a lo que se hace y lo que se le ofrece a terceros. Y creo que ahí es donde está la dificultad, que en los últimos años, la última década en particular, hemos visto enfoques muy individuales por parte de los 3, y ahora tenemos que regresar con la visión y sabiduría que solo nos pueden traer líderes políticos que se sienten seguros en términos de las bases de su poder, para poder llegar a desarrollar nuevas ideas y poner en juego un verdadero debate en nuestros 3 países de a dónde queremos llevar este proyecto norteamericano a largo plazo. Yo en mis discursos a nivel público hablo mucho de Norteamérica 2.0. Es un poco como un sistema de operación de computador, ¿no? Siempre se está mejorando sin dejar
dejar la base que fue construida al comienzo. Y creo que tenemos que pensar en ese tipo. Tenemos que pensar en la realidad energética de Norteamérica, que es algo que nos viene por encima a los tres. La realidad del mercado de trabajo para poder sostener el desarrollo económico entre nuestros países. Tenemos que estar muy conscientes del desafío a mediano plazo del agua en los tres países, que yo creo que en 50 años medio ambiente, agua serán temas fundamentales. Ya hay una buena base de conversación, de intercambio en el ámbito de los grupos de trabajo que hemos establecido tanto a nivel bilateral como a nivel trilateral, pero la realidad es que se necesita un buen empuje al acelerador de Norteamérica y particularmente de convencer el socio indispensable que es Estados Unidos de que esto es ventajoso no solo para nosotros, Canadá y México, sino para ellos también, porque yo siempre digo que Canadá y México son las dos tajaditas de pan en el sándwich norteamericano. Si el relleno no está, no hay sándwich, hay simplemente dos tajadas de pan. Y esto es el gran desafío que tenemos, de convencer a nuestro socio con quien compartimos frontera que lo de Norteamérica tiene sentido no solo para lo que quieren Canadá y México, sino también en los intereses que ellos tienen como país y sociedad. Si somos capaces de eso, creo que en los próximos 20, 30 años será posible ver un nivel de integración aún mayor a lo que se ha visto desde los años 90 cuando entramos en el proyecto. Pero el cuándo y cómo, eso depende de liderazgo, de visión y de una comodidad de los tres pueblos, de ir más allá de donde estamos hoy día, siempre entendiendo y aceptando que sigue siendo la base de Norteamérica, que esto no es la Unión Europea, esto es un proyecto con tres países soberanos que hacen lo que hacen porque ven que hay beneficios para los tres de operar en forma conjunta, y si somos capaces de realmente escoger un camino que nos da esas posibilidades en el futuro, creo que Norteamérica será fortalecida, los tres países beneficiarán y, más importantes, nuestros jóvenes y las generaciones futuras tendrán una base de competitividad en lo económico, de aproximación en lo humano y de visión en lo cultural y social que nos puedan sostener por el resto de este siglo y más adelante. A nivel global, los Estados Unidos ha ido marcando una pérdida relativa de poder en los últimos 5 años, quizá un poco más, con el ascenso importante de China, la fortaleza que están ganando algunos otros países en ciertos capítulos, por ejemplo el financiero. En este sentido, por ejemplo, el mercado de Londres cada vez rivaliza más con el de Nueva York, en fin. Pero a nivel de América del Norte, en la medida en que no lo vemos como una región, estamos perdiendo posiciones cada uno en lo individual. Si tuviéramos ciertas posiciones conjuntas en algunos temas, probablemente el interés nacional individual de cada uno de los tres se vería también acrecentado. Estoy pensando, por ejemplo, casi cualquier tema que toque uno puede funcionar, pero por ejemplo el tema de puertos. Los puertos de California están congestionados. No hay puertos alternativos. Hay un país alternativo que se llama México, no se construye el puerto, ¿no? El tema de la energía. Hay una serie de vasos comunicantes que entre Canadá y Estados Unidos han funcionado durante algunos años, de la venta de oeste de Canadá hacia este de Estados Unidos, el este de Estados Unidos y viceversa. La transferencia de electricidad, ese tipo de cosas. Lamentablemente vamos a tener que ir a un pequeño corte, pero creo que este es uno de los grandes temas que tenemos que analizar, y tú tocaste un tema muy sensible que es el del liderazgo. O sea, los líderes tienen que tener una visión y un compromiso en esta materia para que prospere. Aún así es difícil lograrlo porque hay muchos intereses, pero sin ese liderazgo político creo que no vamos a llegar a ningún lado, y por otra parte los tres países creo que pueden perder mucho en el escenario global. Pero regresamos después de esta pausa a continuar.